Mi nombre es Diego de la Torre, empresario peruano, y quería mandarle un mensaje de solidaridad y aliento a todos mis colegas empresarios iberoamericanos que hemos tenido que enfrentar esta crisis sanitaria del COVID-19, donde nos hemos puesto de pie para apoyar a nuestros gobiernos mediante una intensa actividad de ayuda social y hacer joint ventures con los sistemas de cooperación internacional, con los gobiernos nacionales y locales, para proveer de inmediato ayuda a las personas más vulnerables en esta crisis. Como muy bien decía el ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, los políticos son los arquitectos de un mundo mejor, pero son los empresarios los constructores de un mundo mejor. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que reivindicar el rol que tiene el empresario privado en la creación de riqueza. Muchos intelectuales y políticos y académicos ponen siempre mucho énfasis en la distribución de riqueza, lo cual está muy bien, pero hay que crear riqueza para poderla distribuir. Y esa labor de creación de riqueza, creando modelos económicos y empresas que se insertan de manera armoniosa en el tejido social y medioambiental, es lo que nosotros hacemos día a día, madrugando cada día, creando trabajo decente, cumpliendo con todas las regulaciones sociales y medioambientales, porque el empresario quiere pasar del éxito a la trascendencia. El monopolio de la sensibilidad social no es el de los políticos ni de los académicos. Nosotros los empresarios también queremos, y lo hemos hecho siempre, hemos querido contribuir a la sociedad. Muchas veces tenemos el síndrome de la gallina muda. Ponemos huevos pero no los cacareamos. Créanme, tuvimos la suerte de tener una muy interesante reunión con Rebeca Greenspan, la secretaria general iberoamericana, que ha tenido un gran liderazgo en cómo aglutinar a empresarios latinoamericanos para compartir las mejores prácticas de cómo contribuir a la sociedad en este entorno tan retador que ha sido la crisis sanitaria. Yo quería enviarles un mensaje de aliento y exhortarlos a que tengamos una visión vigorosa, positiva del futuro, retomar ese espíritu de aventura, de forja de naciones que tuvieron nuestros tatarabuelos españoles, que descubrieron y forjaron mundos, trayendo el mundo occidental a América. Yo creo que tenemos mucho que aprender de lo que ha hecho España en los últimos 40 años, la matria España, como decía Unamuno, y siempre converso con Rebeca, cuando converso con Rebeca, le digo que el camino a ser un país de primer mundo no solamente es el camino anglosajón. España tiene mucho que enseñarnos en los últimos 40 años,
la internacionalización de sus empresas, la gran innovación. Por ejemplo, muy poca gente sabe que el 60% del tráfico aéreo mundial se hace con algoritmos matemáticos hechos en España. Y así puedo citar una serie de áreas en el sector, por ejemplo, de la infraestructura, de trenes, carreteras. Realmente hay mucho por hacer. Y el gran crecimiento por bono demográfico está en Iberoamérica. Por eso mi mensaje es de aliento, de solidaridad, y le deseo lo mejor a esta cumbre iberoamericana que va a ser esta vez en Andorra, donde podamos conversar de cómo hacer un mundo mejor. Muchas gracias, les envío un gran saludo, y a ti, Rebeca, muchas gracias por convocarnos a todos para lograr ese sueño de una hispanidad que vuelva a tener ese peso geopolítico que debe tener siempre. Muchas gracias. Olá, é um enorme prazer participar na 13ª edição da Conferência Empresarial Ibero-Americana. Para a EDP, como para todos nós, este tem sido um ano desafiante e sem precedentes, em que todos tivemos de nos adaptar a uma realidade diferente. Mas, embora a pandemia tenha paralisado grande parte do mundo, também acelerou algumas das mudanças que já estavam em curso. Ao longo dos últimos 12 meses, países, indústrias e empresas continuaram a assumir novos compromissos rumo à descarbonização. Neste contexto, acredito que o setor privado assume um papel crucial no apoio às comunidades e aos governos. Considero que esta é uma oportunidade única de crescimento, no sentido de promover o emprego, a inovação e o desenvolvimento socioeconómico nos nossos países, com incidência no investimento em energia renovável e em novas infraestruturas, acelerando desta forma as metas propostas de descarbonização. A recente aquisição da Viesga em Espanha e o investimento contínuo em Portugal demonstram bem o valor do nosso empenho ibérico e a consolidação da nossa estratégia de crescimento em renováveis, redes e clientes. A nossa visão reflete também do outro lado do Atlântico, na América Latina, tanto na Colômbia, onde entramos em 2019, como em particular e em especial no Brasil, onde a EDP tem tido um papel de liderança, procurando focar a sua estratégia em torno das renováveis, redes elétricas e de novos negócios de energia, alinhados com a transição energética. A nossa experiência, desenvolvida ao longo da última década, enquanto líderes em energias renováveis, são demonstrativas do nosso bom posicionamento para continuar a desempenhar um papel de liderança no apoio ao atingimento das metas climáticas nas diversas geografias em que a EDP se encontra presente. Penso que estamos todos de acordo num ponto. Para onde quer que olhemos, temos que ver um futuro verde. O Plano Estratégico 2021 a 2025 que a EDP apresentou em fevereiro é a prova disso mesmo. Ambicioso e focado na aceleração de um crescimento em renováveis sem precedentes. Reforçámos os compromissos para reduzir as nossas emissões e descarbonizar o nosso portfólio. Sermos uma empresa sem carvão até 2025 e 100% verde até 2030, com o objetivo de instalar até à mesma data mais de 50 gigawatts de renováveis. Dito de uma forma simples, os 74% de produção renovável que temos hoje passarão a representar 100% em 2030. Em suma, não se trata apenas de dar energia às nossas comunidades. Temos que ter a capacidade de as equipar com os meios necessários para que possam ter um modo de vida mais verde e sustentável. É indiscutível, o futuro da energia passa por aqui. E temos pela frente uma meta que vai necessitar de um grande investimento, mas também de know-how, talento e a vontade genuína de fazer mais e melhor para criar um futuro sustentável para todos nós. Muito obrigado. El último panel de la tarde lleva por título Energía y transición ecológica en Iberoamérica, claves para una salida verde de la crisis. Una cuestión que es importante para nuestras empresas y también, claro está, para nuestros gobiernos. Por eso, este panel tiene una invitada especial, la ministra de Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad del Principado de Andorra, Silvia Calbó. Gracias, Patricia. Buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, quería felicitar a la Confederación Empresarial Andorrana, al Consejo de Empresarios Iberoamericanos y a la Secretaría General por la organización de este foro empresarial. Un foro que se marca en los actos de la Cumbre Iberoamericana, una cumbre que ha integrado de nuevo y con fuerza la dimensión ambiental. Por primera vez, después de 11 años, el pasado 16 de septiembre, se volvió a celebrar la Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Medio Ambiente, organizada desde Andorra. Y en esta conferencia se adoptó una declaración conjunta
que insta a los países iberoamericanos a reafirmar sus compromisos de acción climática cumpliendo con lo comprometido en el Acuerdo de París. Los principales acuerdos de esta declaración, así como el lanzamiento de una agenda medioambiental iberoamericana con un conjunto de acciones para avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, serán elevados este miércoles a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. Una cumbre que se ha visto en parte eclipsada por la crisis sanitaria de la COVID-19, que ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras sociedades y a la vez ha hecho evidente la necesidad de acelerar la transición hacia un desarrollo sostenible. Estoy convencida que la transición energética es una oportunidad para la economía y para la salida de la crisis. Una salida que tiene que implicar un cambio de paradigma. Conllevará cambios en nuestro modelo de vida, en nuestro modelo económico y de gobernanza y tendrá como tractores este cambio la circularidad de los recursos y, encima de todo, la innovación. Y para liderar esta salida verde de la crisis, tenemos que apostar por la colaboración público-privada, impulsando proyectos que descarbonicen nuestra economía y aprovechando las palancas de la tecnología y de la innovación. Y las tenemos. La producción solar fotovoltaica es un 82% más barata que hace una década, mientras que los costes de la eólica también han bajado drásticamente. Las renovables ya son las energías más económicas y también son las que contribuyen a luchar contra el cambio climático y a conseguir una economía baja en emisiones. Los gobiernos tenemos la responsabilidad de construir alianzas que sumen para avanzar en este cambio, alianzas con la comunidad científica, pero también y sobre todo con el sector privado. Y desde las administraciones también tenemos la obligación de crear un entorno regulador favorable y seguro para incentivar las iniciativas privadas. Esto es lo que persigue, en nuestro caso en Andorra, la Ley de Transición Energética y del Cambio Climático, que aprobamos hace un par de años. Una ley que fue el resultado de una acción legislativa decidida por un nuevo modelo energético nacional, una ley fruto del consenso y de la unanimidad de todo el Parlamento. Y una ley que ha sentado hoy las bases que han empezado a dar sus frutos con la participación privada en proyectos de generación de renovables. La crisis sanitaria no puede hacernos olvidar la crisis climática, porque esta no se detiene. Las decisiones que se van a tomar ahora deben abordar ambas crisis juntas para garantizar una respuesta global y eficaz. Y es así como lo encaramos en Andorra. Andorra tiene un fuerte compromiso con la reducción de las emisiones y con la protección de sus embornales. Somos conscientes de la dimensión de nuestro país y sabemos que nuestra contribución a la lucha contra el cambio climático, desde el punto de vista del volumen de emisiones, no es significativa. Pero sí que podemos tener un rol ejemplar y mostrar que un compromiso fuerte permite lograr los objetivos más ambiciosos. Como referente que quiere ser nuestro país a nivel internacional en materia de acción climática, Andorra ha incrementado su compromiso en el marco del Acuerdo de París. En mayo de 2020, el Gobierno aprobó la actualización de nuestra contribución con el firme compromiso de lograr la neutralidad carbono en 2050. Tenemos un compromiso fuerte, objetivos ambiciosos, una hoja de ruta concreta para una salida verde de la crisis y contamos con los empresarios. Y, de hecho, es un placer estar hoy aquí con ustedes, poder reflexionar junto a empresarios del sector energético sobre el papel de la transición energética y la salida de la crisis. Y, como decía antes, este camino tenemos que hacerlo juntos. Y qué mejor manera de reforzarlo que compartiendo visiones entre el sector público y el privado. Gracias. Muchas gracias, ministra. Este panel sobre energía y transición ecológica la modera desde Madrid la directora de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de la COE, Cristina Rivero. Ella nos presentará a los panelistas. Buenas tardes o buenas noches ya. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quería dar, como no, las gracias a los organizadores por darme la oportunidad de moderar este panel y quería darles la bienvenida a todos a esta última sesión del día en el que vamos a intentar ser breves porque vamos un poco mal de tiempo, pero realmente yo creo que esta sesión pone la guinda a esta jornada con un tema que es clave, que es la energía y además en un momento apasionante de transformación del sector. Hemos hablado de sostenibilidad en la mesa anterior,
Hablar de sostenibilidad, qué duda cabe, es hablar de cambio climático, y hablar de cambio climático es hablar de energía. La energía va a ser una palanca fundamental en la recuperación de la crisis, pero además es la clave para conseguir los objetivos ambientales que nos hemos marcado. El Acuerdo de París, la Agenda 2030, en el caso de la Unión Europea, el Pacto Verde Europeo para conseguirlo. En este panel tenemos la suerte de contar con protagonistas esenciales en estos retos, en esta transformación del sistema energético y, por tanto, de nuestro planeta. Tenemos la suerte de contar, además de con la ministra de Medio Ambiente de Andorra, con Gilberto Marín Quintero, presidente del Grupo Alquimara de México, con Ángeles Santamaría, CEO de Iberdrola España, Albert Molés, CEO de Forces Elèctriques de Andorra, Pablo Echenique, socio de Cases y la Cambra, José Elías, presidente de Audax Renovables. Tengo que disculpar al señor Ruiz Teixeira, que por un compromiso, CEO de EDP España, no ha podido acompañarnos. Vamos a intentar ser breves, voy a ir haciendo una pregunta a cada uno y voy a empezar por la ministra. Ministra, en este momento en el que sabemos que la crisis económica afecta a las arcas de todos los estados y el gran reto es salir de la crisis, ¿cómo pueden garantizarse las grandes inversiones que requiere la transición energética? Cierto, Cristina, va a ser un gran reto porque, sobre todo teniendo en cuenta cómo han quedado afectados los presupuestos de los estados debido a esta crisis sanitaria. Puedo poner el ejemplo de Andorra. Yo creo que nosotros planteamos un financiamiento con una paleta de instrumentos y de mecanismos. Concretamente contamos con FEDA, que es nuestra empresa pública, que tiene unas finanzas sólidas y que va a poder apostar y contribuir a buena parte de las inversiones en infraestructuras energéticas, pero de otro lado también somos conscientes que estas inversiones no se van a poder materializar únicamente mediante el aporte de las entidades públicas y de hecho tampoco no contamos solo con la aportación pública porque el Gobierno siempre ha querido implicar al sector privado en la transición energética y hemos creado hoy en día un marco legal que permite la participación de esas empresas mediante concesiones públicas cuando las infraestructuras sean de mayor magnitud, pero también sumando con pequeños proyectos particulares gracias a una serie de reglamentaciones como el autoconsumo que va a permitir que cada ciudadano de este país pueda contribuir a esta transición energética y también con un programa de ayudas importante que nos permite invertir y ayudar a los ciudadanos hasta apostando con un 40% de inversiones y de ayudas. De hecho, también el Gobierno ha trasladado estos últimos meses al Parlamento un proyecto de ley que fija un precio al carbono, un precio que nos permite internalizar los costes de la lucha contra el cambio climático, pero también va a permitir alimentar nuestro fondo verde, un fondo que vamos a destinar íntegramente a la transición energética. Y también, finalmente, recordar que estamos también trabajando en un proyecto piloto y que en estos próximos días Andorra va a poder emitir parte de su deuda pública mediante unos bonos verdes que también van a contribuir y ayudar a justamente ir avanzando en esta transición energética y poder afrontar estas inversiones. Y finalmente, saber también que estamos creando un mercado nacional de carbono que va a permitir este mercado que nuestras empresas que tienen la voluntad de compensar sus emisiones, de también contribuir al desarrollo de proyectos sostenibles en el mismo país. Gracias, Cristina. Carbono, que yo creo desde luego que es una herramienta fundamental. Gilberto, ¿cuál cree usted que ha sido el impacto de la crisis en Iberoamérica en materia de energía y qué papel va a jugar la energía en este nuevo escenario? Bueno, mira, antes que nada quiero agradecer a Rebeca Greenspan la invitación y también a Enrique Iglesias, que fue el gran motivador de estos encuentros empresariales iberoamericanos, siendo ahí el primero en Guadalajara. Quiero mencionarles que
yo he vivido tal vez las últimas 5 o 6 crisis. Sobre todo en México hemos tenido muchas desde 1976, 82, 94, 2008 y esta. Y esta sin duda ha sido la crisis más fuerte. La crisis más fuerte y que ha golpeado a todos los países, salvo a China, luego me referiré un poquito a China. Esto ha creado una gran pérdida de empleos, ¿ok? Una gran pérdida de vidas humanos y nos han puesto claramente en ver lo vulnerable que somos, lo vulnerable que son nuestros gobiernos y también, ¿por qué no decirlo?, en muchos lugares la falta de coordinación de los propios gobiernos para afrontar una crisis. Por eso mismo, yo quisiera advertir en esta reunión de que se nos viene una crisis más importante que esta. Que todos hablamos de esa, pero hacemos poco. Esa gran crisis que se nos viene es el cambio climático. Está la reunión en París, qué bonito. Está la reunión ahora que tuvieron la cumbre de Net Zero el pasado 31 de marzo, qué bonito. Van los países y firman, me parece excelente, pero no se está llevando a cabo la planeación propuesta. En nuestras empresas estamos acostumbrados a que los presupuestos y los planes se cumplan. Y aquí, si no hacemos nada, vamos a crecer la temperatura en 3 grados centígrados más. Quiero que se imaginen, por favor, todos ustedes lo que eso puede acontecer y qué nivel de crisis vamos a tener. Sobre todo me preocupan los jóvenes. Me preocupan los jóvenes, me preocupan los nuevos empresarios, sobre todo en el sector turístico. Esto es inminente, ya lo dice todo el mundo, no voy a referirme a lo que han dicho anteriormente, pero este cambio climático lo tenemos enfrente. Me preocupa cómo hablan los gobiernos sobre el cambio climático. El gran ejemplo lo tuvimos con el Donald Trump famoso que inclusive salió el Acuerdo de París. Vaya cinismo. Entonces, se habla de esto como algo que, bueno, pues ahí está, a lo mejor viene, quién sabe, tal vez no, pero no estamos haciendo realmente un plan emergente, que eso es vital y va a afectar a los países más pobres. Si el COVID, por ejemplo, ha afectado, y lo hemos visto claramente en América Latina, a países como Brasil, Venezuela, Argentina y México, un cambio climático, no quiero ni contar lo que puede pasar con lo que ahora ven los niveles del mar en Miami, la cuestión de las cosechas agrícolas, las sequías, las mutaciones, en fin, es una cosa muy delicada que todos deberíamos estar muy conscientes. Para contestar un poquito de lo que dices, está muy claro que en el caso de México, para afrontarla, no de México, de América Latina en general, para afrontar esta crisis, pues lo que tenemos que hacer es vacunar a la mayor cantidad de población, reforzar nuestros sistemas de salud, pero sobre todo que el sector privado juegue un papel mucho más importante. Siempre le hemos dejado el papel al gobierno y los gobiernos se preocupan más de las próximas elecciones, de ver cuáles son sus resultados en las próximas elecciones, que de las próximas generaciones, que es lo que nos debería de preocupar a nosotros, porque las empresas no son para 4 años, las empresas no son para 6 años, las empresas son para toda una vida. Y nosotros como empresarios tenemos que tener nuestra responsabilidad social, que no solamente es utilidades, como se nos quiere culpar los gobiernos populistas. Tenemos una responsabilidad con nuestros trabajadores, que lo hemos demostrado ahora en esta crisis, y por lo tanto tenemos que participar más y exigirle a los gobiernos un mayor cumplimiento del Acuerdo de París y de los demás acuerdos firmados, así como a cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Me alegro mucho de que me haya dado esa respuesta justo antes de dar la entrada a Ángeles Santamaría, porque en efecto
ahora en la cumbre de Glasgow los gobiernos tienen la oportunidad, más que la oportunidad, el deber y el compromiso de aumentar su ambición climática de aquí a noviembre. Pero lo que hemos visto, lo que estamos viendo es que hay empresas que van muy por delante de la ambición climática de los gobiernos y desde luego que tenemos la suerte justo de que nos conteste ahora Ángeles Santamaría, porque Iberdrola es una de esas empresas que sí que está posicionada y ayudando a la transformación desde una posición de liderazgo importante. Ángeles, ¿por qué se insiste en que es tan relevante el sector energético para la recuperación de la crisis? Hola, muy buenas tardes, Cristina, y muchas gracias a la organización, gracias a todos los compañeros de panel, especialmente a Gilberto Marín, además de socio amigo. Buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenida. Yo quería, tomando un poco la visión de urgencia que nos transmitía Gilberto, también incidir en qué representa una oportunidad. En Iberdrola creemos que la transición energética, junto con la digitalización y junto con el impulso a la industria, es una oportunidad que tanto empresas como ciudadanos podemos y debemos aprovechar. Y lo basamos en nuestra experiencia. Empezamos a hacer inversiones y a basar todo el crecimiento de nuestra empresa hace más de 20 años, invirtiendo en renovables, en redes inteligentes, en almacenamiento. Entonces quizá no se llamaba ni siquiera transición energética, pero ya lo era. Y desde entonces hemos invertido más de 120.000 millones de euros. Y no solo es el pasado, sino que en nuestro plan del 20 al 25 tenemos la intención de seguir en esas mismas líneas invirtiendo 75.000 millones de euros, como digo, hasta el año 25, 14.300 de ellos en España. Estas inversiones, sin duda, son una oportunidad para el sector industrial en las regiones, en las geografías en las que operamos, en Europa y en el eje atlántico fundamentalmente. El impacto positivo de las inversiones en transición energética es multiplicador. Además, si me refiero utilizando un informe reciente del Fondo Monetario Internacional, la inversión por cada euro o dólar invertido en transición energética, en estas tecnologías, se genera más de $1 o euro en actividad económica productiva y entre 2 y 7 veces superior a la inversión en combustibles fósiles. Y además, su impacto persiste en el tiempo mucho más que cualquier energía fósil, y principalmente por la mayor intensidad en el empleo y por el componente local de las energías renovables. Y como ejemplo, en nuestro caso en España el año pasado el 82% de las compras de materiales, de equipos, de servicios se contrataron a proveedores locales y con nuestras compras generamos mucho más empleo, unos 400.000 empleos en todo el mundo, 10 veces más que nuestra propia plantilla. Además, yo creo que otro punto interesante es que muchos de estos proveedores nos han acompañado también en el desarrollo tecnológico que han hecho para proyectos nuestros fuera de su país, siendo ahora, pues, estando por delante referentes internacionales en tecnologías como la eólica marina o como las redes inteligentes. Me refiero a casos de éxito de nuestra colaboración, por ejemplo, con Navantia. Entonces, yo quiero trasladaros una visión muy positiva de que la transición a un sistema energético respetuoso con el medio ambiente va a suceder, como decía Gilberto, es necesario, es una demanda social, es urgente y va a suceder en todo el mundo, quizá no al mismo ritmo y con la misma intensidad, pero es algo que es absolutamente, está aquí y va a seguir estando. Y quería aprovechar también para transmitiros esa visión de que no solo es una urgencia, no solo es un deber moral para con nosotros y con las generaciones que nos siguen, sino que es una oportunidad para transformar nuestras sociedades en economías más modernas, más sostenibles, más resistentes o resilientes y frente a crisis que estamos viendo como la actual y que generan riqueza y empleo para las comunidades en las que estamos y especialmente para los jóvenes. Además, empleo de calidad, empleo de futuro. Muchas gracias, Ángeles. Muy importante la visión de oportunidad y de esperanza, además, en estos momentos. Albert, ¿cómo se puede encarar la transición energética para que tenga un efecto positivo en la salida de la crisis y para que no repercuta en un incremento de precios de la electricidad? Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Cristina, la transición energética es, sin lugar a dudas, una oportunidad para empresas y para la salida de la crisis. Esta oportunidad, como apuntas, yo creo que también conlleva el riesgo de incrementar el precio de la energía y la volatilidad de este.
Y es un riesgo que debemos controlar y debemos gestionar. Y este riesgo, yo diría que es tan o más importante que el riesgo de transición energética es el de mantener la competitividad de la energía, que al final empresas y personas que viven en todos los países necesitan, especialmente en estos momentos, ¿no? En Andorra tenemos unos precios de energía muy competitivos, de los más baratos de Europa, y además un servicio de calidad excelente. Este último año hemos visto ya en los mercados, y hoy mismo es noticia también, grandes fluctuaciones de los precios de mercados energéticos, incrementos de las emisiones de CO2, del precio de compensación de emisiones de CO2, y al final FEDA, yo te diría que en este entorno, y gracias a acciones realizadas, hemos conseguido limitar el impacto y que no se repercuta a nuestros clientes directos, ¿no? En particular, de los temas que estamos hablando, en la cartera de compra de energía que tiene FEDA también tenemos contratos a largo plazo que no solo nos garantizan estabilidad de precio, sino que nos garantizan que el origen de la energía está certificado renovable. Y yo diría que las dos cosas van y irán juntas. Esta volatilidad de mercados seguirá aumentando, seguirá incrementando, y por esto yo diría que tenemos que seguir transformando nuestro negocio. La transformación rápida que va a haber en las fuentes de producción de energía puede comportar tensiones entre oferta y demanda. Las renovables son intermitentes, la capacidad de almacenamiento de las redes, pues yo diría que aún está para implementar o para inventar, o como mínimo para implementar. Y aquí, desde FEDA, el rol que nos hemos dado es de modular estas tensiones, y intentar que no solo modular, sino que además tenga un efecto positivo en la salida de la crisis. El 80% de la energía de Andorra, de la energía eléctrica, se está comprando ahora fuera de Andorra. Solo producimos este 20%. Este 20%, además, según los meses del año, pues puede ser el 50, puede ser el 6, dependiendo del mes. La demanda de Andorra tiene un fuerte impacto en invierno por el frío, por turistas, por pistas de esquí, etcétera, y el verano es la mitad. Y además, en este periodo de invierno es cuando producimos menos, ¿no? Con lo cual, nuestros proyectos van muy enfocados en adaptar producción y demanda, en adaptar toda esta gestión, y al final, yo, para resumir, dos tipos grandes de proyectos, algunos de producción, por ejemplo, parque eólico, lo comentábamos antes, que por la calidad del viento en las montañas de Andorra tiene más impacto en invierno que en verano. Otros proyectos pues, son de cogeneración, de generación de energía acoplada al calor que usamos para calefactar edificios, casas de Andorra. Y al final, yo diría que estamos intentando justamente enfocar proyectos que limiten este gap que pueda haber y que limite este incremento de precios. Calor que va en redes de calor, y estas redes de calor de alguna manera lo que también nos permiten es de ofrecer energía más competitiva que energía eléctrica y evitar que en invierno, en puntas de invierno, en épocas de gran afluencia turística en Andorra, tengamos más demanda en momentos que los precios son muy caros, ¿no? Es una prioridad para nosotros mantener precios competitivos que son imprescindibles para mantener una economía fuerte y para avanzar en la salida verde de la crisis. Muchas gracias. Para Pablo, el papel de la regulación, ¿qué impacto cree que va a tener en las empresas piezas normativas como, por ejemplo, la promulgación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o el programa de fondos Next Generation en España e Iberoamérica? Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenos días en América. Desde luego va a tener un impacto grande. La Ley de Cambio Climático, que aquí en Andorra se promulgó, como ha dicho la ministra, hace 2 años, en España está en fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados.
y va a ser un hito fundamental en la transición energética. Primero porque convierte en obligación jurídica lo que eran meras declaraciones políticas, compromisos políticos y desde luego el Acuerdo de París de 2015 que vincula. Y bueno, además se hace mediante la consagración del llamado principio de no regresión, que va a suponer que las administraciones públicas no puedan dar marcha atrás nunca en los objetivos y medidas de protección ambiental que existan en cada momento, es decir, va a vincular a sucesivos gobiernos. Es una ley muy política, hemos tenido acceso al proyecto de ley y, bueno, pues como digo, está en fase de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios allí en España y contiene las líneas maestras de las políticas públicas de la próxima década, de aquí a 2030, y da muchas pistas precisamente de hacia dónde van a dirigirse esos fondos EU Next Generation, que son nada menos, en el caso nuestro, 150.000 millones de euros, es decir, una barbaridad de recursos financieros. Y además el Gobierno ha anunciado que la economía verde, el Gobierno de España, va a ser la más beneficiada sin duda ninguna, ¿no? En forma de proyectos de interés que puedan recibir estos fondos. Los críticos pueden decir que es una ley aspiracional y ciertamente lo es. Establece, y ahora lo vamos a ver, unos objetivos concretos en términos de porcentajes y bueno, hay que ver de qué manera se va a conseguir, mediante los mecanismos de coerción que decimos los juristas, pues que esos objetivos se cumplan bajo pena de sanciones, ¿no? Ahí la Comisión Europea, en el caso de Europa, y hay que decir, se ha dicho esta tarde que China y Estados Unidos han apostado claramente por la lucha contra el cambio climático. Yo diría que la Unión Europea lleva claramente la delantera, y aquí tenemos representantes de empresas absolutamente fundamentales y que están dedicando una cantidad ingente de recursos. En fin, la ley va a complementar y, como digo, a dar fuerza obligacional a las dos grandes herramientas de gobernanza global a nivel europeo, que son los planes nacionales integrados de energía y clima de cada país, los PNIEC, y la estrategia de descarbonización a 2050. Y bueno, pues esos objetivos mínimos contenidos en esta futura ley, en el caso de España, son la reducción de emisiones en al menos un 23%, aunque esto está sujeto a cambio, alcanzar una penetración de energías renovables en el consumo de energía final, en el mix energético, de al menos un 42%, alcanzar un sistema eléctrico con al menos un 74%, nada menos, a partir de fuentes renovables, y mejorar la eficiencia energética mediante la disminución del consumo de energía primaria en al menos un 39,5%, ¿no? Y en esto, pues básicamente, las áreas en las que la ley incide, pues son, como digo, en energías renovables, y aquí quiero incidir en que tanto la península ibérica, las naciones de la península ibérica, España, Portugal y Andorra, como las naciones del subcontinente iberoamericano, están bendecidas por abundante recurso natural, eólico, geotérmico en el caso de América, solar en el caso de España, o pienso en Chile, por ejemplo, que es el país del mundo con mayor índice de radiación solar, en el que hay grandes proyectos de empresas españolas. Me viene a la cabeza la torre termosolar de Cerro Dominador, que se acaba de inaugurar, ¿no?, con tecnología de empresas punteras españolas, ¿no? Y bueno, pues además de esa electrificación de la economía que es fundamental para reducir las emisiones, la ley futura de cambio climático aborda la promoción de los gases renovables. El hidrógeno va a jugar un papel esencial en la creación del llamado gas verde. Y bueno, ya para no extenderme demasiado, diría que respecto de los fondos, de los 150.000 millones, es fundamental invertirlos por su efecto multiplicador de riqueza del que hablaba Ángeles,
y de creación de miles de puestos de trabajo, es fundamental invertirlos con cabeza en proyectos en los que prime la excelencia, la innovación y la capacidad de generación de empleo a gran escala para que la transición energética sea en España de verdad una palanca que mitigue la pandemia, los tremendos efectos de la pandemia y, por tanto, un control político claro y evitar un uso partidario. Y a partir de aquí, pues, acompañar a América, como se ha dicho, en esa transición energética, porque yo creo que va a haber dos velocidades, claramente. Muchas gracias. Sí, en efecto, desde luego no se me ocurriría a mí decir que la Ley de Cambio Climático española es aspiracional, sobre todo después de los años que llevamos intentando trabajarla y luego porque realmente yo lo que creo es que va a proporcionar un marco y un contexto muy robusto en el que hasta las tomas de decisión van a tener mucho más fundamento y va a ser muy importante. Para José, ¿cuándo y por qué decide Audax orientar su actividad hacia la energía renovable? Renovables es una compañía relativamente joven, es una compañía que se funda hace 11 años de la mano de dos emprendedores y siempre y desde el primer momento vimos en las renovables una oportunidad de crecimiento y de creación de valor, ¿no? Sí que es cierto que si miramos un poco hacia atrás nos damos cuenta que lo que eran las renovables hace 10 años nada tienen que ver con las renovables de ahora, ¿no? Sin duda alguna, pues actores pues, de la talla de Iberdrola y de otras empresas pues, presentes en esta conferencia y que tienen presencia mundial se dieron cuenta hace muchos años que las renovables quizás eran la posible solución a la inminente situación o el inminente perjuicio que nos puede ocasionar el cambio climático, ¿no? Entonces, dicho esto, pues yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante en el ámbito empresarial, te diría que español. O sea, yo siempre saco pecho de las empresas de renovables de España porque han sido punteras, sobre todo en I+D, ¿no? Y creo que se hizo un gran esfuerzo hace 10 años cuando se quemó mucho dinero en fotovoltaica, cuando la fotovoltaica valía lo que valía y se instalaron lo que eran los primeros parques de fotovoltaica a gran escala y eso pues ha ayudado a llegar al momento de ahora donde los CAPEX y los OPEX de esas instalaciones sin duda han hecho que las instalaciones de renovables, sobre todo en el sur de Europa, donde hay mucho recurso, me refiero a Península Ibérica, todo lo que es la Península Ibérica, Italia, Grecia y sobre todo el sur de Europa, donde hay mucho recurso fotovoltaico, ¿no? Entonces, sí que es cierto que todos estos fondos que van a venir y que van a llegar y que yo espero que lleguen de una forma ordenada y que ayuden a generar mucho empleo de forma ordenada, tenemos que aprovecharlos y tenemos que verlos como una oportunidad para crear empleo de calidad y de larga duración, ¿no? O sea, cuando se ven algunos conflictos de transición ecológica que obviamente pues, conlleva el que haya habido gente trabajando en empresas de carbón o empresas térmicas de generación eléctrica de carbón y se ven los conflictos por el cierre de esas industrias, pues habría que aprovechar esta oportunidad, ¿no? para intentar que esa gente y todo el entorno rural que se puede ver muy positivamente afectado por la transición energética se vea favorecido de estas inversiones, ¿no? Entonces, tanto la fotovoltaica como la eólica, sin duda alguna, ha llegado el momento que han dejado de ser ecológicas y no económicas y ahora se unen las dos palabras que yo creo que es la real paradoja y lo que hace que en este momento pues, se pueda hablar hasta incluso se estaba empezando a hablar de burbuja, ¿no? Yo no creo que sea así, yo creo que al final las energías renovables han venido para quedarse y yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande entre las organizaciones privadas, las empresas privadas y las administraciones públicas
poder desarrollar en el mínimo tiempo posible la transición energética mundial que nos ayude a cambiar el paradigma climático mundial. Muy bien. Me dicen que nos quedan 10 minutos, o sea que muy brevemente la siguiente pregunta para la ministra. En la transición energética ecológica no solo hablamos de las fuentes de producción de energía, sino que también hay que reducir el consumo para utilizar todos los nichos de reducción de emisiones que tenemos. Esto va ligado a una mayor eficiencia energética. ¿Qué están haciendo en Andorra para fomentar la eficiencia energética? En Andorra estamos trabajando los aspectos relacionados con la reducción del consumo, concretamente con un programa, que es un programa que teníamos ya hace unos 10 años y que está vinculado a recuperarnos de la crisis económica y que de hecho se ha convertido en un programa fundamental para la transición energética. Es un programa que persigue la rehabilitación de edificios y de hecho ahora apuesta por la reducción de la demanda de estos edificios y la implementación de energías renovables. Este año, a pesar de la crisis y concretamente relacionado con los ingresos que vamos a poder tener por la fijación del precio de carbono, hemos pedido aumentar este programa de un 23%, porque apostamos por una recuperación de la crisis que sea el más verde posible y porque este programa sabemos que un euro invertido y aportado por el Gobierno repercute multiplicado por 6 en la economía del país, sobre todo en el sector de la construcción. Este programa también implica un auge exponencial en la implementación de fotovoltaico en edificación y, de hecho, entre 2019 y 2020 la potencia instalada aquí en Andorra aumentó un 60% y esperamos que este año se doble el parque fotovoltaico instalado en los edificios, todo esto también a pesar de la crisis. Y esto también va complementado con una obligación de la Ley de Transición Energética que nos obliga a construir todos los edificios nuevos con construcciones de consumo casi nulo, reduciendo así un 80% el consumo en edificación. Rehabilitación energética, obligaciones para los nuevos edificios y, sobre todo, una aportación del Gobierno dotando este programa de dotaciones suficientes para ayudar a los empresarios y para hacer que la iniciativa privada se desarrolle también alrededor de la rehabilitación de edificios y la instalación de renovables. Gracias. Muchas gracias, ministra. Gilberto, en el caso del grupo empresarial que preside, ¿cómo decidieron apostar por las renovables y luego también qué papel cree que juega las estrategias de diversificación de matriz energética en las empresas? Bueno, la historia, aunque sea larga, la voy a poner muy chica. Nosotros, nuestro principal, desde hace 40 años, hemos fabricado pañales de bebé y pañales de adulto. Y siempre hemos estado, como ya mencionaron en el panel anterior, muy cercanos al consumidor. Las mamás están enamoradas de nuestras marcas, Chicolastic, etcétera, BioBaby. Pero lo que decían en muchas ocasiones les preocupaba esta situación de contaminación, porque un pañal puede estar en la tierra por más de 600 años. Es de ahí que empezamos a desarrollar un pañal biodegradable en donde el 99% a la fecha de materiales es renovable o reciclable. Pero teníamos un problema importante con la energía, porque la energía que teníamos en México básicamente era base de carbón. Fue así que buscamos a través de varias tecnologías la mejor opción, y la mejor opción no es por hacerle publicidad a Ángeles, pero era Iberdrola. Nos asociamos con Iberdrola, pusimos un primer parque de 65 megas que está funcionando estupendamente, luego un segundo parque eólico de 240 megas y fue así como nos hemos metido, ¿no? En este sector, excelente, porque ahora sobre todo en la crisis, la gente joven que está más en la casa examina mejor el producto que compra. Y hemos visto cómo las ventas han aumentado mucho más en aquellos productos, y no solamente digo los nuestros, sino todos aquellos productos que tienen origen verde, origen que ayuda al cambio climático, es preferido por los millennials. Y eso nos da muchísimo gusto. Yo creo que, contestando a tu segundo,
en ese sentido de la matriz energética para que las empresas puedan estarse teniendo más suministros de este tipo, antes que nada hay algo que creo que no se ha contestado, no se ha puesto, que es que para que eso exista tiene que haber inversión. O sea, tiene que haber gente que invierta en energías renovables. Y para que la gente invierta en energías renovables, tiene que haber un Estado de Derecho confiable. Un Estado de Derecho que, como ya mencionó Pablo Echenique, que no tenga retroactividad, que no se cambien las reglas según el gobierno en turno, que la comunidad internacional realmente esos acuerdos que se firman en París, en Glasgow, en lo demás, realmente sean enforceable. Es decir, que esos acuerdos, el país que no los cumpla, pues tenga una serie de penalidades tal cual, porque no es factible que de repente haya países como Europa que están cumpliendo todos estos acuerdos y países que de repente digan, fíjate que ahorita no me conviene, me salgo y adiós. O que se cambien las reglas. ¿Por qué? Porque estas inversiones son inversiones de 25, de 30 años, donde hay ahorradores que invirtieron sus ahorros, sus pensiones en esas empresas que están generando esas energías renovables y que eso tiene que tener un cierto retorno y por eso se tiene que tener estabilidad jurídica y eso es fundamental para que haya inversión. Sabemos que el Estado no va a tener los recursos necesarios, cuando menos en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque todos tienen déficit altos, en el caso de México no tanto, pero de cualquier manera. Entonces es el sector privado el que tiene que invertir. Pero para que el sector privado invierta, tiene que tener certeza jurídica. En efecto, fundamental la estabilidad. Ángeles, ¿qué medidas considera más adecuadas para impulsar la transición y aprovechar las oportunidades que ofrece? Voy a intentar ser breve e ir muy al grano y dejaros con tres ideas, ¿no? Yo creo, lo primero que hay que es un poco entender el problema. La mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen no natural provienen de básicamente 4 vectores: transporte, industria, calor y frío, en edificios en general, y generación de energía eléctrica. Generación de energía eléctrica en Europa, por ejemplo, viene sostenidamente reduciéndose gracias a la introducción de renovables. Bien, primera idea, son todos los sectores los que tenemos que atacar para ir a una progresiva reducción de emisiones. No nos debemos de fijar solo en la electricidad, que es un poco la tendencia que hay. Es fundamental conseguir introducir la introducción de tecnologías libres de emisiones en estos otros tres sectores. Segunda idea, la electricidad verde o renovable es hoy por hoy la mejor solución, es la forma más eficiente de reducir las emisiones a la vez que mejoramos calidad del aire, importantísimo en ciudades, generando empleo y también a la vez se impulsa, como decía antes, otros sectores productivos y se gana en competitividad. Hay que abandonar definitivamente un paradigma antiguo, lo hemos conocido bien en Europa, ¿no?, de que las energías renovables son caras. Esto es absolutamente absurdo dicho hoy. Las energías renovables fotovoltaica y eólica son la forma más barata y más competitiva de producir electricidad en enormes cantidades de geografías en el mundo, en América Latina, en el sur de Europa, en Europa en general, en África y en Asia, ¿vale? Y por último, y tercera idea, es necesario, por tanto, siendo la electricidad renovable una forma eficiente de producir electricidad, factible tecnológicamente, que disponemos ya de ella, hay que introducir electrificación en otros sectores, como decía, como es transporte, como es calor y frío, en edificación. Por tanto, hay que avanzar en la descarbonización de la electricidad y en la electrificación de los usos finales, como decía, de transporte, edificios, industria, calor y frío. Y luego a partir de ahí tenemos muchos retos, que por falta de tiempo no quiero extenderme mucho, pero intensificar las inversiones en energías renovables a través de marcos de seguridad jurídica, de marcos que atraigan la inversión. Fundamental atraer inversión en almacenamiento, lo ha señalado el responsable de la compañía eléctrica de Andorra, donde es necesario compasar el desarrollo de almacenamiento, fundamentalmente basado en hidroeléctrica o en baterías, dependiendo del desarrollo tecnológico, para complementar el desarrollo de las renovables. Intensificar la inversión en redes eléctricas, que son la columna vertebral por la cual circulará
toda la electrificación de los diferentes sectores. Establecer señales económicas y reformas fiscales que realmente hagan un juego equilibrado y justo en los diferentes sectores energéticos, incentivar el I+D en nuevas tecnologías, se mencionó anteriormente como es el hidrógeno verde, que va a ser seguramente solución en algunos nichos industriales donde la electricidad no tiene solución hoy por hoy, y finalmente descarbonizar con todas estas medidas transporte y climatización. Y bueno, esto da para horas, querida Cristina y oyentes, pero por la hora que es, aquí lo corto. Muchas gracias por la capacidad de síntesis, porque es verdad que nos ha explicado todo estupendamente y muy condensado. Al ver de estas oportunidades de las que nos hablaba Ángeles y de las oportunidades de crecimiento, el hecho de que FEDA sea el operador energético principal de Andorra limita las oportunidades de generación de negocio para empresarios del país en este ámbito. No, la respuesta es no. La respuesta breve, yo diría dos puntos claves. Al final, FEDA, como operador de red y del sistema de Andorra, tiene un papel impulsor y, sobre todo, aliado del sector empresarial. Una buena gestión de las redes permite incluir mucha más energía local y evidentemente, renovable. Y aquí, pues, la ministra ha hablado antes de autoconsumo, ha hablado de proyectos de eficiencia energética. Yo aquí diría que FEDA tiene un efecto multiplicador porque ayuda a que todo esto se haga y pase, ¿no? Por otro lado, el hecho de que FEDA sea una entidad saneada, económicamente saneada, permite también acelerar inversiones en momentos como ahora, donde las emisiones de CO2 el precio de las emisiones se ha incrementado de las compensaciones en los mercados, donde la velocidad es cada día más importante, donde la recuperación económica necesita de un sector energético fuerte y que invierta mucho, y además en momentos de reactivación económica es una gran oportunidad, pues, invertir en renovables, ¿no? FEDA, el pasado verano, en plena crisis, reestructuró un poquito su cartera de proyectos y al final acabamos acelerando los proyectos que tenían en cartera, priorizando y, evidentemente, proyectos limpios. Aquí tenemos unas inversiones previstas a 3-4 años de unos 100 millones de euros, inversiones en fotovoltaica, proyectos pilotos de alta montaña, parques eólicos yendo a buscar el viento dominante en las montañas de Andorra, refuerzo de las redes, que al final las redes son las que tienen que asegurar una adecuada cobertura de la demanda eléctrica, que se va a incrementar seguro por transición energética, pero también por crecimiento económico de Andorra, proyectos de redes de calor, de digitalización, tecnología. Al final son inversiones que movilizan, que impactan plenamente en el tejido empresarial del país, inversiones que necesitan de trabajo recurrente de las empresas locales, de las empresas de Andorra. Por esto creo firmemente que en el caso de FEDA, nuestra acción es dinamizadora, multiplicadora. Somos aliados del sector empresarial y estamos comprometidos con el crecimiento económico del país. Muchas gracias. Pablo, telegráficamente, porque ya nos hemos ido del tiempo. ¿Qué entorno normativo y político deben asegurar los poderes públicos iberoamericanos para favorecer la transición y las inversiones necesarias? Muchas gracias. Bueno, lo ha dicho básicamente Ángeles. Es esencial proteger las inversiones extranjeras en la comunidad iberoamericana, agilizar los trámites administrativos y de estudio ambiental es crucial, y esto es algo que no se ha dicho hoy, pero yo creo que es muy importante. No puede ser que un proyecto se tire 3-4 años para salir adelante la permisología y que esté listo para construir y ser financiado. Con ese escenario es imposible alcanzar, por eso decía que era aspiracional, los objetivos de las leyes de cambio climático. Es imprescindible incentivar desde los poderes públicos la inversión en lo que la consultora McKinsey llama el Horizonte 3, las actividades empresariales de Horizonte 3, es decir, aquellas que necesitan de inversión fuerte en I+D. Hay muchísimo que hacer en materia de hidrógeno, de almacenamiento, en fin,
capturas de carbono, capturas de dióxido de carbono en grandes industrias, ¿no? Y lo que hay que evitar es la tentación que vemos en países cercanos, por ejemplo en México, la tentación populista de ir para atrás, ¿no?, en la liberalización total de la generación energética. Es muy importante abrir completamente a la iniciativa privada la cadena de valor de la energía, desde la generación hasta la comercialización, y naturalmente hay monopolios como por ejemplo el sistema de transporte y el monopolio natural a veces en España, desde luego, de la distribución. Y ya por último decir que bueno, pues en definitiva lo que hay que hacer es fortalecer la seguridad jurídica y desde luego las alianzas entre empresas a ambos lados del Atlántico, porque los recursos financieros van a ser muy importantes a este lado del Atlántico y desde luego el COVID va a retrasar la transición energética en nuestra querida América. Muchas gracias. Muy bien, gracias. José, la última pregunta. En Audax habéis apostado por la energía fotovoltaica y eólica. ¿Cree que son las fuentes más eficientes para afrontar la transición? Pues nosotros desde un primer momento apostamos por las energías renovables, sin duda alguna pues focalizándonos en la eólica y en la fotovoltaica, pero creemos en otras fuentes como la geotermia o el biogás, o algunas fuentes alternativas como, bueno, hay muchas fuentes renovables que no son tan evidentes, pero también funcionan. Y yo añadiendo lo que decía el compañero, aparte de regulación y estabilidad en las leyes, sobre todo porque nosotros estamos focalizados en eólica, tanto aquí como en Latinoamérica. Estamos construyendo un parque eólico en Panamá y estamos intentando construir biogás en República Dominicana. Aparte de una buena legislación y una estabilidad en las leyes, creo que hay que intentar instrumentar mercados de largo plazo, sobre todo en Latinoamérica, que son muy importantes para poder acceder a financiación de los parques. O sea, la idea del PPA, muy bien importada de Latinoamérica hacia Europa, pues ha funcionado durante unos años en Latinoamérica, pero, por ejemplo, el acceso al mercado de capitales con la emisión de bonos verdes, pues yo creo que es un mercado que habría que desarrollar para poder incidir más en la financiación de este tipo de tecnología, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Y a nivel europeo, pues yo creo que básicamente, sobre todo en eólica, que es más costoso de llegar al ready to build de los proyectos, pues habría que darle un chance a los gobiernos para que hicieran administraciones que fueran capaces de sacar proyectos con más agilidad, ¿no? Porque yo creo que el tiempo apremia. Creo que no hay una falta de interés de las empresas privadas por cubrir las necesidades de la transición ecológica, pero sí que creo que son dos locomotoras a diferente velocidad, ¿no? Entonces creo que hay más interés y es una lástima que no se puedan abordar más inversiones en eólica y en fotovoltaica en muchos países por un poco de agilidad de las administraciones públicas. Bueno, muchas gracias. La verdad que esto, como decía Ángeles Santamaría, nos daría para horas y horas y horas, y nos que hemos quedado un poco con la sensación de atropello. Os pido perdón por ello, pero también tampoco quiero alargarlo más, porque los que han sido afortunados de poder estar allí en Andorra tienen ahora su cena, que esperamos disfruten un montón, y no me queda más que darles las gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Seguimos con el Encuentro Empresarial de Andorra y seguimos dando la palabra a los presidentes que forman parte del Consejo Empresarial Iberoamericano. Desde Ecuador nos llegan los mensajes del presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Francisco Jarrín, y del presidente de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano. Desde Guatemala, país anfitrión de la pasada cumbre y del pasado encuentro empresarial, nos llegan las palabras del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Germán Girón.
En estos duros momentos que nos ha tocado vivir a todos los países por la dura situación que estamos pasando con la pandemia, desde la Cámara de Industrias de Guayaquil hemos seguido apoyando a las empresas, generando puentes con las autoridades, buscando generar protocolos de bioseguridad para que se pueda trabajar de forma segura, siempre cuidando a los colaboradores. Los empresarios iberoamericanos hemos visto acelerar el proceso de la Revolución Industrial 4.0 mediante la digitalización de nuestras empresas, la robótica, el teletrabajo, las reuniones virtuales, todo esto para que la industria no pare y pueda trabajar de una forma segura. Uno de los factores importantes en esta transformación digital es precisamente la capacitación de nuestros colaboradores, precisamente para que tengan habilidades analíticas, entiendan que este cambio no va contra ellos, sino que les va a permitir generar herramientas que su trabajo se realice de mejor forma. La digitalización llegó para quedarse y realmente es una herramienta que va a ayudar a la sostenibilidad de las empresas. Los invito a participar de este 13º encuentro de empresarios iberoamericanos, donde abordaremos temas como la innovación, la digitalización de las empresas para su sostenibilidad e intercambiaremos las mejores prácticas para la recuperación económica post-pandemia. La acelerada propagación del COVID-19 en el mundo obligó a las organizaciones empresariales a reconfigurarse rápidamente frente al inesperado cambio del paradigma, para brindar respuestas oportunas al entorno empresarial de cara a la crisis y seguir apuntando al desarrollo de nuestros países. El sector privado de Ecuador y de Iberoamérica ha asumido los retos de manera proactiva, con propuestas de política pública, transformándonos y sobre todo diversificando nuestra oferta y capacidad, para ampliar las redes de colaboración en toda la cadena productiva con el único fin de sostener el abastecimiento de las familias y así mantener el movimiento, la economía. Ejemplo de ello es el ecosistema del bienestar que impulsa la Cámara de Industrias y Producción. Esta iniciativa une a empresas y proveedores de tamaño grande, mediano, pequeño e incluso micro, para que, desde una visión colaborativa, busquemos reactivar al sector productivo de Ecuador con 3 ejes fundamentales: la reactivación sostenible, la defensa del empleo y la transparencia en la lucha en contra de la corrupción. Me honra como presidente de CACIF, la cúpula empresarial de Guatemala, enviar un atento saludo a los participantes del 13º Encuentro Empresarial Iberoamericano. En esta importante reunión se aborda un tema trascendental: innovación para el desarrollo sostenible, Objetivo 2030, Iberoamérica frente al reto del coronavirus. En ese contexto, permítanme compartir la visión que, desde el sector empresarial organizado guatemalteco, se tiene al respecto. Difícilmente puede alguien afirmar que estaba preparado para la pandemia que azotó al mundo entero desde inicios del 2020. Esta crisis ha obligado a los tomadores de decisiones a elaborar un plan de acción sobre la marcha. Y en el caso de las organizaciones empresariales, nos obligó a identificar las diferentes etapas que tendríamos que experimentar a lo largo del tiempo que dure esta pandemia. Desde el inicio de la pandemia, el sector empresarial organizado en CACIF trabajó coordinando muy efectivamente sus acciones con las autoridades del gobierno de Guatemala. Los esfuerzos que realizamos conjuntamente con el presidente Alejandro Yamatei y con el ministro de Economía, Antonio Maluf, quienes les acompañan y a quienes tengo que enviar un muy cordial saludo y agradecimiento desde la distancia, permitieron articular en Guatemala una respuesta a la pandemia que ha dado de qué hablar a nivel latinoamericano. El plan se puede resumir en 4 etapas, las llamadas 4R de la respuesta de Guatemala a la pandemia. Empezamos con la primera R, que fue la etapa del rescate, en la que de una manera muy urgente e inmediata, el presidente de la República ordenó un cierre de las actividades productivas y sociales en Guatemala. Aunque ningún empresario toma livianamente el cierre de sus operaciones,
tengo que decir que con un gran esfuerzo de parte de las autoridades de competitividad del Ministerio de Economía, se identificaron los sectores productivos y de servicios esenciales y se establecieron los mecanismos para que pudieran seguir operando en beneficio de la sociedad guatemalteca. Pasando a la segunda fase, que llamamos la reapertura, las cámaras empresariales representadas en CACIF desarrollaron los protocolos sanitarios aplicables a los sectores productivos de comercio y de servicios. En colaboración con las autoridades de salud, promovimos su aprobación e implementación, colaborando de una forma proactiva con la trascendental función de prevenir el contagio de los guatemaltecos con el COVID-19. En el corto plazo, la recuperación económica y salvaguardar la vida fueron la respuesta inmediata a la crisis sanitaria. Sin embargo, en búsqueda de una reconstrucción sostenible, también es importante salvaguardar la prosperidad a más largo plazo. Y es en esta tercera fase, la de la reactivación económica, cuando CACIF presentó el PREDES, nuestro Plan de Reactivación para el Desarrollo. Un plan que contempla una serie de acciones legislativas y estructurales que consideramos contribuirán a recuperar el tiempo perdido en estos últimos 13 meses. El PREDES es un plan que, en nuestra opinión, impulsará la inversión, propiciará la generación de empleo formal, ayudará a combatir la pobreza y generará condiciones para el crecimiento económico sostenible que todos anhelamos. Pero al principio mencioné que eran 4 R's. La que nos queda pendiente y que es parte de nuestros sueños cada noche es la de la reimaginación de nuestra economía. Esta es la etapa que está por desarrollarse y considero que es la más pertinente al foro de este 13º Encuentro Empresarial Iberoamericano. La etapa de la reimaginación requiere que todos soñemos acerca de lo que podemos hacer cuando se limpia el tablero y los paradigmas del pasado no nos limitan. Para reimaginar el futuro es importante construir institucionalidad que nos permita reducir el riesgo de futuras crisis derivadas de enfermedades o riesgos de la naturaleza. Pero es imperativo que cada uno de nuestros países identifique y aproveche las grandes fortalezas potenciales que tenemos. En el caso de Guatemala, son nuestra gente trabajadora, nuestra geografía privilegiada y un bono demográfico que, bien aprovechado, puede catapultarnos a lograr varios años de crecimiento sostenible fuera de las expectativas del pasado. Quiero concluir con una idea que nos debe inspirar a todos. Las lecciones aprendidas durante este primer año de pandemia nos motivaron a favorecer el desarrollo de estrategias de largo plazo. Las empresas reconstruimos nuestras cadenas de valor e invertimos en consolidar la producción y distribución de formas innovadoras, con infraestructura que seguramente será más resiliente en el futuro. No ignoremos el hecho de que las condiciones que nos obligaron a cambiar nuestros paradigmas y a evitar las limitaciones que alguna vez nos impusimos son las que nos llevan a ver que nuestra nueva normalidad puede ser mejor de lo que jamás imaginamos. Para quienes participamos en este foro iberoamericano, la cuarta R es la más importante. El concepto de la reimaginación de las economías debe ocupar un espacio de relevancia en el debate de ideas que se llevará a cabo en estos días de encuentro en la bella Andorra. A los empresarios y gobernantes iberoamericanos nos toca seguir trabajando en coordinación y con una actitud propositiva. Solo de esa forma tendremos la habilidad de reinventarnos y promover un futuro con mayor desarrollo para nuestros ciudadanos. Muchas gracias.